para mí, para mi vida, a través de esta palabra. Pero a veces uno lo recibe y le cuesta transmitirlo. Bueno, son las cosas que nos pasan, ¿no? Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Y no quiero hablar del milagro que él hizo dos milagros en este pasaje, el de una mujer con flujo de sangre y el de esta hija de Jairo, que cuando él llegó estaba muerta y él le dio vida. No voy a hablar de eso. Ustedes saben que Jesús estaba en continuo movimiento. Por ejemplo, en Marcos 4:35 dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. En el capítulo 6 dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. En el 45 del capítulo 6 dice, enseguida hizo a su discípulo entrar en la barca e ir delante de él a Besaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y así podemos ver que Jesús recorría toda la tierra de Israel. Iba a Capernaum, iba a Genezaret, iba a Galilea, él no paraba. Él andaba siempre preocupado por hacer algo, porque se ocupaba de la necesidad de la gente. Sanaba a los enfermos, enseñaba la palabra, echaba fuera demonios. Eran muchas cosas buenas que el Señor hacía. Un día dijo, me es necesario pasar por Samaria, ¿verdad? Y todos sabemos la historia de lo que pasó allí. Jesús se podía quedar tranquilo en un lugar porque dice que las multitudes venían a él. Sin embargo, él se preocupaba de ir a donde estaba la necesidad. Se preocupaba. Él no tenía tiempo para sí mismo. Y los tiempos que tenía para sí mismo los usaba en comunión con el Padre. Quiere decir que para él no había tiempo. Para su yo, para su comodidad, para su bienestar, Él no tenía tiempo. Todo el tiempo de él fue para los demás. Y tocó mi corazón porque yo creo que a veces con nosotros pasa al revés. Todo nuestro tiempo es para nosotros. No digo que sea la generalidad, ni digo que sea siempre, ni digo que sea así. Estoy hablando en general y estoy interpelándome a mí mismo. ¿Cuántas excusas, cuántas cosas nos detienen de ir hacia la necesidad? ¿Verdad? Muchas valederas, porque el mundo ha cambiado, porque Jesús no trabajaba 8 horas como trabajamos nosotros, o la mayoría. Bueno, es cierto. Lo que nosotros vemos en la Biblia es que Jesús no tenía horario para él, sino que solamente se ocupaba de los demás. Y este fue el pasaje que revolucionó, diríamos, porque Jesús
dice que había venido a él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Pero apareció alguien de otro lado a decirle que su hija estaba agonizando. Y él le podría haber dicho, bueno, esperá que cuando termine acá de hablar con la multitud, yo voy. O voy mañana, como decimos nosotros. Mañana voy. ¿Verdad? Pero dice, fue pues con él. Fue pues con él. Y entonces, hermano, de eso quiero hablar un poquito, por eso decía que no sé ni cómo lo voy a encarar. Y para ir, nosotros tenemos que dejar. Cuando yo voy a hacer algo, tengo que dejar algo. Cuando yo voy a hacer algo por una persona, por la necesidad de alguien, yo tengo que dejar de lo mío. Y en vano Jesús nos dijo, el que no deja padre, madre, hijo, el que no renuncia a todo lo que posee. Bueno, ¿por qué? Porque muchas veces las circunstancias como cristianos nos van a poner enfrente necesidades de los demás. Y en el mundo no pasa nada, hermano, pero nosotros somos cristianos. Y cristiano es ser de Cristo. Y cristiano es hacer lo que Cristo haría. ¿Dónde estaría Cristo cuando alguien tiene una necesidad? Cuando alguien de ustedes tiene una necesidad. ¿Verdad? Y entonces, él no estaba dispuesto nunca a mirarse a sí mismo, sino él estaba dispuesto a mirar al otro. Y ver que él era necesario, que algo necesitaban y que él podía ayudar y que él podía hacer cosas a favor del que tenía la necesidad. En este caso, un hombre que su hija estaba agonizando. Y a veces entre nosotros tenemos necesidades. Hay hermanos con necesidades. A veces están enfermos, a veces tienen otro tipo de necesidades. ¿Y qué hacemos nosotros? Esa es la gran pregunta. ¿Vamos o nos quedamos? Bueno, se ve que Jesús los quería enseñar, porque en el capítulo 6, versículo 7, dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Bueno, y dice cómo tenían que ir y todo lo más. Pero él ya los empezó a enviar, porque él lo que quería era mostrarles que no tenían que quedarse en un lugar, sino que tenían que ir, no solo a predicar el Evangelio, sino ir a la necesidad de la gente. Porque en el 12 dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Y nosotros? ¿Qué tal? En Lucas 10 ya no envió a 12, envió a 70. Él estaba preparando un ejército porque él quería que hicieran lo que él hacía. Él se iba a ir de esta tierra y quería que los cristianos de aquel momento aprendieran cómo era ir a la necesidad de la gente. Que vivieran eso, que experimentaran el gozo que se siente cuando se ayuda a alguien que está en necesidad. Que experimentaran el amor de Cristo cuando uno se da por los demás. Usted no va a experimentar el amor de Cristo cuando se ama tanto a sí mismo. Usted y yo vamos a experimentar el amor de Cristo cuando nos damos y vamos a la necesidad del otro. Después de esta cosa designó el Señor también a otros 70, a quienes envió.
de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y le decía: la mía, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El problema de los obreros, que somos todos nosotros, es que hay pocos, dice la Biblia. Y sigue habiendo pocos para ir. A veces somos pocos acá para venir acá, cuanto más para ir. Imagínense, si somos pocos acá, a veces nos cuesta venir a la iglesia. Imagínense ir a la necesidad del otro. Pero eso es lo que quiere Jesús. Jesús quiere que tú y yo vayamos. Que no tengamos excusa. Más allá de las que inevitablemente ya tenemos. Porque tenemos limitaciones. Por muchos motivos. Pero Él quiere enseñarnos eso. Y sus discípulos aprendieron eso. Y por ejemplo, nosotros leemos en Hechos. Pero antes de llegar a Hechos, cuando Él se iba a ir de esta tierra, comisionó. La gran comisión dice: ir y hacer discípulos. Y otra vez está la palabra ir. Porque ir y hacer discípulos no es solo evangelizar y decirle: Jesús te ama, Jesús quiere que tú seas salvo, Él murió por tus pecados y resucitó para que tengas la vida eterna. Hacer discípulo es mucho más que eso. Hacer discípulo es estar con ellos. Hacer discípulo es ver qué necesitan. Hacer discípulo es vivir tiempo con ellos, dedicados a ellos, para que ellos puedan conocer el amor de Cristo a través de ti y de mí. Hacer discípulo no es predicar a una persona y dejarla. Hacer discípulo es ocuparse de la persona, ver qué necesidades tiene, ir y orar en su casa o donde sea. Eso es hacer un discípulo. Enseñar la Biblia, tomar tiempo, dejar tiempo nuestro de comodidad, de bienestar, de no puedo, de hoy no, de mañana tampoco, de pasado tampoco, y ocuparme de lo que se ocuparía Cristo. Por eso Él lo enseñaba, por eso Él dejó la gran comisión y dijo: ir. Él también dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados. Y por eso venimos a la iglesia, porque muchas veces estamos trabajados y cargados. Y venimos a la iglesia y como hoy Dios nos quita las cargas, Dios nos llena, Dios nos colma de su presencia, nos da la fuerza para que vayamos. Amén, gloria a Dios. El tema no es acá adentro, hermano, el tema es ahí afuera. Acá adentro estamos re cómodos, preciosos. Tenemos que juntarnos, tenemos que congregarnos, tenemos que alabar y adorar a Dios como lo hicimos hoy y como lo hacemos siempre. Pero ¿y después? En Hechos 9:32 nosotros leemos a Pedro, un discípulo que aprendió mucho de Jesús a pesar de que lo negó. Pero bueno, son procesos, Dios va trabajando con nosotros, hermanos. Dios nos va interpelando, Dios nos va golpeando el corazón, Dios nos va transformando. Dice que vamos de gloria en gloria. Y allí estaba Pedro y había hecho una curación en el capítulo 9:32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Y enseguida pasó algo. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limonas que hacía, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió.
Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Bueno, lo mandaron a buscar a Pedro. ¿Y qué hizo Pedro? Le dijo: no puedo, ahora no puedo. Ya hice levantar a cada uno de la cama. No, Pedro fue a donde estaba la necesidad, porque Pedro había aprendido de su maestro. Y hizo un milagro tremendo allí con esta mujer que fue resucitada. Y de allí se fue a Cesarea, al encuentro con Cornelio, a través de la visión que él tuvo, porque de allí él se fue a orar y estaba en una azotea orando. Y qué lindo ser un hombre, una mujer de oración, que vengamos a la iglesia y nos llenemos del poder de Dios. Pero ya venimos porque hemos orado en casa, porque hemos ayunado, porque hemos buscado a Dios. Venimos a la iglesia y después, ¿qué vamos a hacer con todo eso? Vamos a ir. Vamos a ir a donde está la necesidad. Crear unos tiempos para eso. Aunque sea cortos, chicos, no importa. Tener un tiempo para ir a donde está la necesidad. Necesidades sobran. Y muchas veces a través de las necesidades de los demás, nosotros se nos va a abrir la puerta para predicar el Evangelio. En Hechos 13, el Espíritu Santo aparta a Bernabé y a Saulo para enviarlos. Y ellos se van a predicar el Evangelio y llenan toda la tierra del Evangelio. Y Pablo sufre tremendas cosas, tremendas necesidades, hambre, sufre el castigo, sufre en el mar, sufre una cantidad de cosas por causa del Evangelio. Pero él nunca se miró a sí mismo. Se olvidó de las comodidades, se olvidó del celular, se olvidó de la televisión, se olvidó de tantas cosas que nosotros le damos tanta importancia y no nos damos cuenta que cuando le damos tanta importancia a cosas que no la tienen, le estamos restando tiempo a las que verdaderamente tienen. En Filipenses capítulo 2, dice la palabra de Dios: nada hagáis por contienda, versículo 3, o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Por lo de los otros, dice acá, que tenemos que mirar. En el versículo 19 hay algo muy interesante. Dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Uno solo había que se interesaba por los cristianos. Uno solo. O sea que ese mal ya viene de antes. Lo voy a leer de nuevo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Lo enviaba a los filipenses, a una iglesia. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Y saben por qué pasaba esto? Lo va a decir el versículo siguiente. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Porque todos buscamos lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Dónde estaría Cristo Jesús? ¿Donde yo estoy o en otro lado? Por eso que nuestro tiempo, hermano, nuestro tiempo que ya pasó y que va pasando, hermano, cada día que lo aprovechemos bien. Que lo aprovechemos bien. Que realmente dé resultado el Evangelio
de Cristo en nuestras vidas y que nosotros ya fuimos enviados. Ya fuimos enviados a hacer la obra. Bueno, unos tendrán una cosa para hacer, otros tendrán otra. Pero esa fuera la cosa. Acá también se le sirve al Señor. Acá también se le sirve al Señor y debemos hacerlo con mucho amor. Pero en realidad, hermanos, hay mucha necesidad y a veces los cristianos mismos hay necesidad. Que Dios nos ayude a no mirarnos tanto a nosotros y mirar un poquito más para los demás. Y voy a terminar. Mateo 10, 8. A 10:5, a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id. Siempre está esa palabra. Antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonio. De gracia recibisteis, de gracia, dad de gracia. ¿Cómo andamos por ahí? ¿Cómo anda mi vida en el dar de gracia, de toda la gracia que Dios me ha dado a mí y le ha dado a ustedes? Bueno, hermanos, una palabra que me interpela a mí y vivo interpelado por esa palabra, pero bueno, esperemos que podamos dejar de mirarnos menos a nosotros y mirar más la necesidad de los demás. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia.